Continuamos en viajar, es un placer. Saludamos a Giuliana Delatte. Buongiorno, come va? Buongiorno. Tutto bene? Tutto bene. Tutto Acabas de bene. volver de los Pirineos, ¿no? Sí, de los Pirineos, de las montañas preciosas, de la Seu d'Urgell. Ha habido una feria de quesos donde de alguna manera se ha hablado muchísimo de producción artesana, me imagino, ¿no? Sí. Había muchísimos productores artesanos, también no solamente, digamos, de la zona de Cataluña, un queso invitado este año de Asturias. Sí. Y también alguna representación de quesos de Francia. Dicen que Francia es el país de los quesos, que tienen tantos quesos como días en el año, etcétera, pero también hay quien dice que en España tenemos más quesos que en Francia. Bueno, vamos a ver, los quesos reconocidos o censados oficialmente, ya se sabe que los líderes a nivel mundial son Francia e Italia, porque reconocidos pues tenemos más o menos alrededor de unos 400 en Italia, ¿Sí? Francia por allí, y España oficialmente tiene 100. Ah, Pero el tema es, o reconocido oficialmente, que tiene como una ficha, como reconocimiento, es una cosa. Luego ya sabemos que están formas de interpretar, los variedades. quesos de las localidades, el queso del pastor, el queso de la zona desconocida de la montaña, o sea, ya se puede ampliar. En España, precisamente, hay una tipología de quesos muy particular, que es la de los manchegos, pero últimamente los artesanos prácticamente se están también preguntando cómo pueden innovar desde un punto de vista de quesos más modernos, más adaptados al gusto también del consumidor, que también pues mira un poco la presencia de la grasa, que sean quesos más ligeros, etcétera, etcétera. Y de hecho en la feria de San Ermengol, que es una feria de muchísima tradición y se ha ido consolidando en estos últimos 30 años, se han presentado unas variedades de quesos muy interesantes. Hemos podido ver, por ejemplo, quesos de vaca, de oveja, de cabra o de leche mixta. ¿sí? Y sobre todo, como novedad, los quesos de pasta, o digamos llamado queso azul. Que por ejemplo en Cataluña no había tradición de los quesos azules trabajados con penicilinas o moho. Y de esta manera, pues unos artesanos... Sería un poco como el Roquefort, ¿no? Sí, como Roquefort o también azules, pero con variantes de fuerte, menos fuerte, Ya, de porque más tengamos ligero. una referencia y Claro, tal. Sí. Porque hay los quesos, según qué quesos, necesita un cierto grado de podredumbre para tener el gusto especial, Sí. ¿no? En este tipo de quesos entra muchísimo el afinador, porque el afinador es un personaje súper importante, un experto, que precisamente sabe cuándo y cómo y por qué hay que decir este queso está o no está, y el tiempo de curación, de maduración, y cuánto incluso penicilina hay que añadirle, porque ahora todo esto está mucho más controlado ¿Esto ya. de penicilina no suena mal? No, porque no suena mal, es la Hombre, bacteria. suena a enfermedad. ¿Por qué? Es la bacteria que se utiliza No, y seguramente. es natural, está en estado natural. Lo que pasa que también, o sea, en las cavas de Roquefort hay potes de esta bacteria, ¿Sí? que es la que provoca que el queso luego Avance se vuelva en su evolución. azul, exactamente. Ya. Y es importantísimo para poder, fundamental. Oye, me ha sorprendido en lo que decías de Italia, porque sí que tenemos claro que Francia, quesos, etcétera, pero Italia no tantos. Algunos que somos muy incultos, como por ejemplo yo a nivel gastronómico, pues conocemos evidentemente el parmesano, que además con un poquito de aceite y pimienta está realmente espectacular. Sí. Y luego pues la mozzarella de búfala, pero aparte de ahí, ¿cuántos más quesos hay en Italia? Cuéntame. No, ya, hombre. Pues no estás digamos, muy informado, efectivamente. Por eso Sí te que tengo a ti de colaboradora sí en el que programa. claro. Claro.
Sí que hay, sí que hay. Hay muchísimos. Cuéntanos. Y también hay, bueno, Más que nada, un esquema siempre, generalizado. ¿Es lo mismo Sicilia que, por ejemplo, el Piemonte? Me imagino que no, ¿no? No, los quesos en un territorio tan concentrado como es Italia, hay una abundancia increíble, porque vamos, de las zonas de alta montaña, los quesos que se trabajan se preparan y se dejan madurar, por ejemplo, en las dichas malgas. La malga es una zona de alta montaña, una especie de cabaña, Una ¿no? cabaña que para que se maduren. Del pastor y precisamente tienen su propia característica. De hoy en día ya casi están en extinción estos quesos porque son quesos, por ejemplo, también de muy grandes, de formas muy grandes, normalmente de leche de vaca. Y entonces toda la parte del arco alpino tienen sus propias características, intensos, que saben a hierbas, la parte de los pastos, ¿no? Aparte, el queso un poco bandera nuestro, que el parmigiano reggiano, Es el único que conozco yo. que es el bandera porque se exporta prácticamente en todas partes del mundo. Y tiene una zona muy determinada que está Parma en la zona alrededores. alrededor, sí, de la región y también a nivel de curación, de maduración, por eso que hablaba, ¿no?, de los afinadores que tienen una gran importancia porque si no lo logras no es lo mismo, ¿no?, tener un queso logrado y otro Pero, no. por ejemplo, ¿hay algún queso característico de Roma? Cosa que yo desconozco Luego, absolutamente. sí que hay el pecorino romano, por ejemplo, pasamos de la leche de vaca a la leche de oveja o de cabra. Entonces hay dos zonas donde se utiliza más este tipo de leche. Una es la Sardeña y otra la zona del Lazio, pero bueno, que también en otras regiones del centro-sur. Y el famoso pecorino romano, que es un queso de mesa, pero también se acostumbra a rallar y a poner encima de pasta o de Y del algunos risotto, platos. claro, para rallar sí, El pero pecorino quizá... en el risotto no. 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 O sea, es No, pero a ver, que le ponéis queso rallado a casi todo eso ya lo tenemos claro. Bueno, Ahora, ya, ¿qué queso le ponéis a nos cada gusta cosa? Eso es lo mucho. que no sabemos, ¿no? Nos gusta mucho el queso, claro que sí. A mí especialmente, yo soy muy, muy quesera. El formaggio. El formaggio. Y en el sur, en Nápoles, por ejemplo, ¿qué pasa en Nápoles? ¿Qué queso se come en Nápoles? Bueno, a ver, aparte de los quesos locales o como queremos decir típicos de la región, realmente en toda Italia se consuma de todo, claro, todo porque partes, hay una gran afición también al queso, a los quesos. Entonces se hacen tablas de quesos mezclando del norte, del sur. En el Ticino o sea, me imagino sí. que también deben haber fondís, ¿no? Me imagino por la cercanía Sí, en la bueno, Suiza. el Ticino, pero es más de zona de Suiza y también Suiza no tiene muchos quesos, pero tiene 3 o 4 que son muy también famosos. La Appenzeller, etcétera. Claro, Eso sí, es que etcétera. sabemos más de los quesos suizos que de los italianos. Falta promoción aquí, supongo. Sí, hay que promocionar entonces. Supongo. Es como... Sí, yo no soy a veces consciente que efectivamente los españoles necesitan quizás tener mucha más información sobre... No, es cierto lo que tú dices, que hay que dar a conocer muchísimo más de la cultura y de los productos porque hay muchísimos. Muchas veces Mira, lo que tú dices se reduce, mozzarella y parmigiano. Es lo que yo te digo, es decir, mira, la mayoría de la gente piensa que vosotros solo coméis pizza y pasta, cosa que evidentemente hemos hablado más de una vez que no es verdad, ¿no? Pero es que en el caso de los quesos pasa un poco lo mismo, mozzarella y el parmigiano. Sí. Luego, por ejemplo, no sé, hay quesos ya muy, muy típicos y particulares como el pecorino di fossa, que es un queso curado que se deja con la paja recubierto de paja, incluso madurar dentro, se llama de fossa porque está como si fuera un pozo, ¿no? Agujero, sí. En un agujero. Entonces tiene todo un tratamiento particular y son estos quesos, ¿no?, muy limitados que incluso ya se consideran como quesos raros que están en peligro de sobrevivencia, ¿no? ¿Y tenéis también algún pequeño pique con los franceses hablando de quesos o no? ¿O cada uno hace su guerra por su parte? ¿No? Yo creo que el buen entendedor de quesos le gusta probar cuantos más mejor, como por ejemplo tuve yo la oportunidad de probar en la Seu d'Urgell cuando la ACREFA, la asociación, digamos, ACREFA,
festejó su 30 aniversario ahora en el castillo de la ciudad de Sí. Seo y puso a disposición una selección de más de 60 quesos. O sea, esto es variedad una importante. variedad muy importante. Y precisamente había incluso novedades, por ejemplo, presentando los nuevos azules que ahora se están haciendo. Y encontré un queso muy curioso, hecho con, digamos, mezclado con harina de algarroba. Me pareció muy curioso, lo probé, sabe a algo, tiene un color incluso un poco amarronado, el blanco del queso y el color de la harina de algarroba. Me hablas un poco de la tradición italiana, pero tenemos que reconocer que quizá no tiene un peso específico tan grande como la francesa, donde una comida que se No, precie antes de los postres y después del último plato viene la tavola de formaggi, en este sí, caso. no, pero en Italia también, ¿También? tiene ¿Sí? peso, claro que sí, 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 ¿ves? sí. Pues mira, siempre Tiene, aprendemos tiene alguna peso cosita. mira, el queso, digamos que el queso realmente, aparte de ser muchas veces un remedio, digamos, entre comillas, o sea, cuando no quieres cocinar un plato más Un aperitivo, elaborado, picamos te un puedes poquito hacer y un tal y cual, aperitivo sí. o un segundo plato o un primer plato con quesos, una variedad de quesos y una ensalada. Entonces es realmente muy a la mano el queso. Y aparte luego el gusto, pero está el queso en la tabla de los italianos, siempre está presente. Antes lo has dicho que la pasta y le ponemos queso. Sí, pero una cosa es rallar un poquito de queso encima de la pasta y la otra es una tabla de quesos, Sí, como en sí, sí. Francia, que no se puede entender llegar a los postres sin una Sí, tabla de quesos. sí, sí, ¿Vosotros sí? sí, 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 Mira, sí. pues siempre También, aprendemos también, sí, una cosita hacemos. más. Otro día hablaremos de la mozzarella di búfala. Ah, bueno, vale. Viajar es un placer con Juliana de Latte. Nos explica cosas de gastronomía italiana y de, bueno, ferias a las cuales ella asiste. Gracias, hasta la próxima settimana. Gracias, Ci gracias. vediamo dopo. Ci vediamo. Viajar es un placer, volvemos de inmediato.